Bueno, gracias Irlanda por la presentación. Quiero saber si se está proyectando. Sí, lo podemos ver. Vale, bueno. Gracias Irlanda por la presentación. Como dijo que soy docente de aquí de la Universidad Católica y soy profesora de la Escuela de Enfermería. Eso quería aclarar. Bueno, lo que yo veo en este momento es, en este espacio, es a compartir lo que he ido encontrando respecto a la bibliografía sobre la salud sexual y reproductiva de mujeres con discapacidad. Entonces yo me he enfocado, lo que quiero compartir ahora es sobre la violencia contra la mujer con discapacidad en Ecuador enfocada a la salud sexual y reproductiva. Entonces, ser mujer y tener una discapacidad. Esto conlleva a un tipo particular de discriminación que no va a ser equiparadas con las otras. Entonces, porque estas van a tener sus propias manifestaciones y representaciones en lo que es en la esfera social. Hay que tener en cuenta de que se manifiesta desde el plano social, cultural, biológico, político o histórico. Entonces, si conjugamos a todas estas variables, las mujeres con discapacidad tienen experiencias de injusticia, desigualdad e invisibilización particular. Y hay que poner el foco en cada una de estas y yo me voy por la línea de la salud sexual y reproductiva. Me encontré con la encuesta la encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra la mujer del año 2011, en donde noté de que según por los tipos de violencia que se presentaban, como observamos en esta tabla que les comparto, vemos que las mujeres que tienen una discapacidad, al lado tenemos los que están sin discapacidad, observamos que los porcentajes, ¿sí?, de las mujeres que tienen discapacidad son elevados, más elevados en relaciones a las mujeres que no tienen discapacidad. O sea, las mujeres que tienen una discapacidad son más vulneradas, son más víctimas, ¿sí? Recurrentemente son más víctimas de violencia. Aquí como lo vemos, de la violencia que nos compartió la compañera Viviana, algunos aquí aparecen en esta encuesta: la violencia física, la violencia patrimonial, la violencia sexual y la violencia psicológica. O sea que si hago como una comparación entre cada una de ellas, podría decir que sería como un aumento más en un 5%. ¿Sí? Ahora entonces, bueno, retrocedo a esta, porque a esta diapositiva regreso. En el 2014, 2017, ya también se hizo otra encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra la mujer. ¿Sí? Buscando también querer hacer una comparación, lo que encontré en el 2011 y en el 2017, pues me encontré con la novedad que en esta encuesta no se tomó como variable de para contextualizar la vulneración de la salud sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad. En este momento voy a compartir, ¿sí?, me he encontrado dos estudios, ¿sí? En sí, aquí en Ecuador, de que se abarcó en tres ciudades, ¿sí? Fue una muestra, ¿sí? No es que es para englobar la realidad de todas las mujeres con discapacidad en Ecuador, pero sí puede empezar ya a contextualizar, empezar a decir qué es lo que está pasando en algunos sectores con las mujeres con discapacidad. Un estudio llevado por UNFA Ecuador en el 2017, que se llevó a cabo en provincias rurales de Sucumbíos y Manabí, que tienen similares contextos sociodemográficos y culturales aquí en nuestra provincia de Esmeraldas, muestran que la mayoría de los embarazos en adolescentes con discapacidad eran fruto de violencia sexual. Violencia sexual, ¿sí?,
que quienes eran los agresores eran miembros de su familia, ¿sí? El mayor porcentaje eran los padres, los padrastros, seguidos los padrastros, los hermanos y los tíos. Y en algunos casos también se presentó de que personas cercanas al grupo familiar también eran quienes habían sido agresores. Pero los principales agresores han sido quienes conviven, quienes están en el círculo familiar. ¿Qué más quiero rescatar de aquello, de este estudio? ¿Sí? De que en relación a cuando se reportaba, ¿sí?, la violencia sexual, porque aquí solo se hay reporte de violencia sexual, no hubo abarcamiento sobre la violencia psicológica, la violencia física, no, fue relacionado con violencia sexual. Y entonces, ¿qué era lo que sucedía? De que, claro, cuando se evidenciaba que había violencia sexual, porque cuando se llevaba a la consulta a la mujer con discapacidad porque presentaba algún malestar, entonces se la llevaba a la consulta médica y entonces era cuando se diagnosticaban los embarazos. Caso contrario, se seguiría perpetuando la violencia sexual si no se presentaba un embarazo. O en otros casos, debido a que las mujeres con discapacidad también son infantilizadas. Y luego se consideraba de que hay algunas actitudes que tienen, ¿sí?, algunos comportamientos, entonces se consideraba de que como se consideran dentro del círculo familiar como están infantilizadas, entonces estas actitudes, estos comportamientos, pues no se los relacionaba como efecto o a causa de una violencia sexual. Y entonces esto llevaba a que los familiares no pudieran darse cuenta de que sus hijas o las cuidadoras, o sea, quienes estaban a cargo, ¿sí?, pudieran darse cuenta de esta violencia sexual. Les quiero compartir sobre otro estudio que se dio en el año 2019, que también fue liderado por UNFA Ecuador, en donde se abarca la violencia basada en género enfocado en el incesto. Esta vez sí se llevó a cabo en zonas rurales, aquí en la provincia de Esmeraldas, si no recuerdo también en Pichincha y Manabí, si no recuerdo ahora que está Ruth, a ver si me lo recuerda, pero este sí se dio aquí en Esmeraldas, en partes rurales de Esmeraldas. ¿Qué era lo que sucedía? ¿Sí? De que tantos niñas, adolescentes, mujeres con discapacidad habían sido, ¿sí?, víctimas de violencia sexual por familiares, ¿sí?, por sus hermanos, por sus tíos, por sus primos. ¿Y qué es lo que pasaba entonces en estos casos? Tanto para hacer un abarcamiento con la parte de que cuando se iban a la parte legal, en el estudio que recopiló la información del año 2017 y el 2019, sucedía de que en quienes se atrevían a, ¿sí?, a denunciar estos casos de violencia sexual, se enfrentaban con algunas barreras. La primera barrera era con que el creer a la mujer con discapacidad, y más que todo más se agrava cuando es una mujer con discapacidad, si es una mujer con discapacidad cognitiva, más se agrava ahí la situación, ¿sí? Por el de creerle, el de tomar en cuenta su opinión, ¿sí? El de tomar en cuenta lo que expresa. Entonces, el momento de ir a la parte judicial, entonces, para hacer la denuncia, ¿qué era lo que pasaba? Cuando se realizaba la denuncia, se encontraban con la barrera de que no tenían intérpretes o en tal caso no habían personas de la parte judicial, que tengan la capacitación o que esté formado, ¿sí?, para atender mujeres con discapacidad que hayan sido víctimas de violencia sexual o víctimas de cualquier violencia, enfocándome ahorita sobre mujeres con discapacidad cognitiva. Sí. Entonces, si tienes un personal a nivel judicial
que no está formado en aquello. Entonces, más se limitaba, más tenían barreras para poder, ¿sí? Poder denunciar aquel hecho. Segundo, de que también ¿sí? En las experiencias que contaban en estos estudios, eran de que cómo se estaba seguro de que lo que la mujer con discapacidad cognitiva estaba informando, si no era víctima, por si acaso era capaz de que se consideraba de que era capaz, lo que informaba era parte de su imaginación, si esta persona a veces no sabe qué día es hoy, entonces ¿cómo puede ser de que pueda identificar un agresor o que también crea de que ha habido una violencia sexual? Entonces, esta también es otra barrera. Y también si aumenta más si aumenta más la probabilidad de ser víctima de violencia sexual, hablando obviamente con las mujeres con discapacidad, de que si viven en zonas rurales, en algunos casos, según las experiencias que se presentaron en este estudio, era de que debido a la dependencia económica, ¿sí? Algunas no denunciaban tales hechos, o en casos que se atrevían a denunciarlos, los agresores, ¿sí? Se ponían en contacto para poder, ¿sí? Llegar a un acuerdo en relación a una bonificación para evitar para evitar que se lleve a cabo el proceso de las denuncias. ¿Qué otra cosa también podemos rescatar de aquí, de estos dos estudios que les estoy compartiendo? ¿Sí? Que el cuidado, ¿sí? De las mujeres con discapacidad, en su mayoría está a cargo de lo que son de otras mujeres, ¿sí? De sus tías, de sus madres, de sus hermanas. Y entonces, si el agresor convive en mi hogar, ¿sí? Si el agresor convive en ese hogar y este agresor es la fuente de ingresos de dinero, entonces también a veces quienes eran las cuidadoras también se silenciaban ante tales hechos, ¿sí? Eso es lo que quería compartir respecto a la contextualización sobre la vulneración de la salud sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad aquí en Ecuador. Ahora, con lo que he ido abordando, ¿sí? Entonces, el cuerpo que se va construyendo de las mujeres con discapacidad. Nos damos cuenta, como en la primera diapositiva, que las mujeres con discapacidad son víctimas de cualquier tipo de violencia, ¿sí? Y que tiene su origen multifactorial, y entre ellos lo estamos viendo que hay la vulneración de los derechos de salud sexual y reproductiva. Entonces, estos cuerpos de las mujeres con discapacidad portan el lenguaje de la vulneración. Mujeres que son expropiadas de su cuerpo, ¿sí? Que pierden su autonomía corporal. Entonces, esto también vemos que están siendo víctimas de dominación. A esta dominación se la llama biopoder. El poder que se ejerce a través de un cuerpo, ¿sí? Mediante el discurso, la práctica o las normas que vienen a limitar la capacidad de la mujer con discapacidad. Entonces, esto va a acrecentar o va a seguir aumentando las desigualdades e injusticias sociales en que van a estar envueltas las mujeres con discapacidad. Entonces yo de lo que he recopilado, de lo que les he compartido, entonces he dicho, bueno, entonces con esto que he recopilado, ¿qué puedo decir respecto al cuerpo de las mujeres con discapacidad con lo que he revisado con la bibliografía? Que este cuerpo de las mujeres con discapacidad portan el lenguaje de un cuerpo manipulable, indefenso, infantil, accesible, ¿sí? Y asexual, ¿sí? Lo que les he compartido, como les dije, está enfocado desde la salud sexual y reproductiva. Son estudios recientes que he encontrado respecto a lo que se está abordando sobre la salud sexual y reproductiva, también la misma violencia de género en las mujeres con discapacidad. Este ha sido mi abordaje. Si tienen alguna pregunta respecto a la temática, con gusto responder. Ok, muchas gracias Karina por tu intervención. Como Karina lo ha mencionado,
ahora se abre el espacio para las preguntas que el público pueda plantear. Les escuchamos. Le vamos a dar la palabra a Elvira Ramírez. Buenas tardes con todos. Ana Coronel, realmente has tocado una de las sensibilidades y de los temas que en violencia se dejan olvidados, que es el tema de vulneración de derechos sexuales en personas con discapacidad. En esta coyuntura, yo quisiera saber, dado que también es tu línea de investigación, ¿cuáles son las estadísticas aquí en Esmeraldas? Porque uno de los datos y una de las falencias en realidad tiene que ver con eso, en el sentido de saber cuáles son la información, cómo está este levantamiento de información en la provincia. La población con discapacidad es alta en la provincia. Y a lo mejor esta estadística no está visibilizada seguramente, como en muchos otros espacios, pero no sé, de lo que tú has podido conocer, ¿qué pasa aquí? Vale, gracias Rosa por la pregunta. Te comento que las estadísticas en relación a violencia de las mujeres con discapacidad no hay plasmado. Lo que hay es un estudio de tipo cualitativo, el que se hizo en el año el que se hizo en el año 2017, ¿sí? Sí, si no me equivoco fue el año 2017, sí. No, en el que se hizo en el año 2019, el que les compartí respecto sobre el incesto, ¿sí? Ese es el estudio que hay, es de tipo cualitativo. No hay un estudio en conjunto con lo que se refiere con CONADIS, no hay un estudio que se refleje. Lo que sí hay son estadísticas de que si ingresas a la página del CONADIS, pero ves estadísticas en relación a discapacidad. Pero en una parte sí cuantitativa de que refleje los datos de violencia, específicamente con mujeres de discapacidad, no he encontrado, no hay, ¿sí? Pero lo que sí hay es este primer estudio de tipo cualitativo y que ha tratado de abordarse que se trató en Esmeralda, en Sucumbíos y en Pichincha y en Manabí. Muy bien, vamos a darle ahora la palabra a Eunice. Gracias. Como decía Elvira, yo quiero felicitarte y celebrar también la elección de tu tema de investigación, porque, como decía Elvira, creo que es muy importante visibilizar y dar voz, ¿no? a esta temática. Y en ese sentido también, porque en educación es importante, como para hacer cambios o transformaciones, tener referentes positivos o experiencias constructivas, quería consultarte si en la revisión bibliográfica un poquito que vas realizando sobre esta realidad de los derechos sexuales y reproductivos en las personas con discapacidad, si te has encontrado, no sé, en algún contexto o en otros países como experiencias positivas. No sé, desde los colectivos igual de personas con discapacidad o igual en tu revisión vas viendo un poco referentes positivos, ¿no? Que puedan servirnos también en nuestros contextos en Ecuador y en Esmeraldas para romper un poquito ciertos estereotipos y paradigmas y que las personas, las mujeres en concreto con discapacidad, puedan tener una vida sexual y reproductiva más positiva. Sí, vale, gracias Inicio por la pregunta. Sí, sí, el primer abordaje en sí, bueno, el primer abordaje que hice, sí fue viendo sobre las barreras, siempre yo enfocaba, bueno, barreras, vulneración, pero me encontré con un estudio que es respecto, sí, a las experiencias vividas, sí, frente a las barreras que tienen las mujeres con discapacidad para el acceso a la salud sexual y reproductiva, ¿sí? Hay referencias de parte de que los colectivos mismos de mujeres con discapacidad que quieren quitar ese paradigma de que somos personas que no, personas que somos fácil de vulneración, sí, que somos vulnerables, quitar ese estigma. Pero lo que sí, en este estudio que revisé, lo que se enfocaba era de que para poder
Primero, el empoderamiento, pero este empoderamiento va de la mano desde lo social. Entonces sí, claro, y lo recalcaban, no recuerdo específicamente en qué lugar fue el estudio, pero recalcaban aquello, el empoderamiento, pero el empoderamiento, o sea, que este empoderamiento que tenían eran desde la parte social y luego la importancia, ¿sí?, de la familia. Bueno, muchas gracias por la participación también de las compañeras que han hecho su intervención en la ronda de preguntas.